Atlético Boca Juniors ha empatado 2-2 con el Benfica en la primera fecha del Mundial de Clubes. Estoy en Miami, fui al estadio y la verdad es que tengo tantas cosas para decir que no sé por dónde empezar. Ya de por sí es un torneo nuevo, inédito. Uno capaz no sabía cuánto estaba preparado Boca para este campeonato, debido a que no venimos haciendo un buen 2025, pero después ve la cantidad de gente hincha de Boca que hay en Miami, cómo copó todo el estadio, cómo alentó en la previa, durante y post partido, la cantidad de hinchas que hay en Miami de Boca que vos decís, hay que ver, los partidos hay que jugarlos. Y hoy siento que Boca llegó a jugar con el Benfica un partido en el cual, no sé por qué, pero muchos hinchas de Boca creíamos que podíamos sacar un buen resultado. Pero la realidad es que ir ganando 2-0 a la media hora era mucho más de lo que por lo menos yo imaginaba. Creo que Boca planteó un partido inteligente. Es difícil analizar el partido porque en la previa, la mayoría, voy a hablar por mí. En la previa yo firmaba el empate, lo quiero decir. Y por cómo se dio el partido, me fui con un gusto amargo. Porque ganar hoy era tener un pie y medio en el octavo de final. Y el empate te deja todo con suspenso. Vas a llegar a la última fecha con vida. Viajo a Nashville con chance de llegar a octavo de final. Ya eso es algo positivo, ¿no? Sabiendo que arrancábamos con 2 europeos. Pero a la vez estuviste tan cerca de asegurarte hoy el pasaje a los octavos que te queda esa sensación amarga. A ver, vamos a arrancar teniendo en cuenta lo que fue el partido de hoy. Antes de arrancar y antes de analizar el partido, quiero decir que hoy vi un Boca distinto. Que va mucho más allá de cómo formó tácticamente, del nivel futbolístico individual de cada jugador. Porque hubo jugadores que hoy han jugado mal, y lo voy a decir en el 1 por 1. Hubo otros jugadores que hoy han jugado muy bien, y también lo voy a resaltar en el 1 por 1. Pero la actitud en Boca no se negocia. La realidad es que en varios partidos importantes de este año, yo he sentido que el equipo, más allá de que futbolísticamente no nos representaba, tampoco contagiaba al hincha de la actitud. Y eso para mí en Boca no puede pasar nunca. Hoy la verdad me sentí representado. Hoy para mí Boca jugó un gran partido. Desde el primer minuto, porque llegó Benfica a jugar a su juego, y Boca, cada jugada que había, dejaba la vida, cada dividida iba a dejar la vida, y creo que hoy hemos jugado un gran partido desde la actitud. Y desde lo futbolístico, la verdad que también. Boca estuvo a la altura jugando con un equipo que estaba jugando hace no mucho unos cuartos de Champions contra el Barcelona, o octavo de Champions. Pero me refiero a que fue un buen partido, sinceramente, de Boca desde el comienzo. Pero vimos un Boca distinto, vimos un Boca diferente. Un equipo que se dejó llevar por la marea bostera que hay acá en Miami. Y un Benfica que, sinceramente, en el primer tiempo, para mí, por el motivo que sea, no pudo hacer su juego, porque en los primeros 5 minutos del partido, la realidad es que vimos a un Boca plantado en defensa y un Benfica teniendo la posesión de balón, tocando de un lado hacia el otro. Y a los 5 minutos, un pase atrás, define a Renato Sánchez a colocar al segundo palo, besa al palo la pelota. Y ahí me miré con mi hermano como diciendo, estamos fritos, juegan a otra cosa, si van a tocar así, estamos hasta las manos. Y de golpe arrancó a cantar la gente de una manera increíble. Los jugadores del Benfica hacían cambio de frente, le erraban al pase. Tenían un compañero al lado y la mandaban al lateral. Y Boca se la arrancó a creer y arrancó a contagiarse. Y ahí es cuando llega el primer gol. Un gol muy necesario para lo que era el desarrollo del partido. Había tenido un intento antes Boca con Velasco afuera del área, pero después llega el gol que la verdad es una genialidad de Lautaro Blanco. No le quiero restar mérito a Merentiel, que ha jugado un partidazo y encima metió el primer gol, pero la verdad que la jugada que hace Blanco y el partido que jugó Blanco en general fue muy bueno. Blanco tiene que ser el 3 de Boca. Cuando se rumoreaba que podía jugar Fabra, creo que era una estupidez, sinceramente, y que haya jugado Blanco hoy es una gran noticia porque fue clave en el partido. El primer gol es casi toda de él. La gana, tira un caño, tira la asistencia. Boca lo que tenía que hacer era aprovechar las jugadas claras. Boca iba a pasar al ataque, el equipo de Russo iba a tener jugadas claras, no las podía desaprovechar, porque no le vas a patear 15 veces al Benfica. Le vas a patear 2, 3, 4, y las tenés que meter. Y lo hizo. Llega el primer gol de Merentiel. Creo que el gol de Merentiel asustó al Benfica. Capaz entró un poco confiado y Boca con sus armas supo reponerse. Pero lo más importante es que Boca metió el primer gol y no se conformó. Porque si Boca planteaba meterse atrás desde el minuto 25 hasta que finalice el partido lo iba a terminar perdiendo. Por un tema de que es hasta inclusive lo mejor que le puedes hacer al Benfica, meterse atrás. Para que tengan la pelota, la lleven de un lado a otro y en algún momento un espacio van a encontrar. Porque este equipo no se caracteriza por ser fuerte defensivamente. A pesar de, por ejemplo, el excelente partido que jugó Ayrton Costa hoy. Entonces creo que Boca, después de meter el primer gol y faltando una eternidad,
siguió atacando, buscó el segundo gol y lo encontró. Un córner, un cabezazo, mete el gol Rodrigo Bataglia de cabeza. Y cuando Rodrigo Bataglia mete el segundo gol, desde la cancha no nos podíamos creer. Nos agarrábamos la cabeza, no sabíamos cómo gritarlo. O por lo menos yo, de verdad, se los digo. El primer gol de Merentiel fue una locura, pero bueno, 1-0. Ya cuando Boca se puso 2-0, fue una locura. Fue una explosión, sinceramente, porque desde que venís en la previa con la incertidumbre de cómo se va a plantar Boca con un equipo europeo, los primeros 5 minutos que parecía que nos comíamos un baile de novela, y llegás al minuto 25 ganando 2-0, creo que ni soñando a Boca se le podía presentar un panorama tan a favor, ¿no? Llega el segundo gol de Rodrigo Bataglia, otra jugada de ataque que aprovecha Boca, creo que lo necesitaba mucho, y a partir del segundo gol es difícil, ¿viste? No defenderse, es difícil seguir atacando como si nada, pero sinceramente en el primer tiempo Boca lo hizo esto, Boca en el primer tiempo se puso 2-0 y entendió que la mejor manera de lastimar al Benfica era seguir jugando de esa manera, que meterse atrás no le iba a convenir, y creo que en el primer tiempo, si bien obviamente el Benfica tuvo jugadas claras, tuvo atajadas Marchesín, hubo un palo del Benfica que fue un milagro, si me pongo objetivo, el resultado es justo por las llegadas que tuvo cada equipo. Me animo a decir que el Benfica tuvo más llegadas claras que nosotros, mira lo que te digo. Pero la sensación de que va ganando 2-1, faltando 10 minutos, tenés un jugador más, lo tenés que ganar. ¿Entendés? Es como que el resultado justo, pero a la vez Boca era aguantarlo un poco más y te llevas 3 puntos de oro. Creo que a Boca lo terminó matando el gol de Di María de penal, más allá de lo de Otamendi. Porque Boca estuvo a 5 minutos de reloj de irse al entretiempo, ganando 2-0, cómodo. Me animo a decir que merecidamente, porque como dije, Benfica tuvo jugadas claras, pero no las aprovechó, y Boca sí. Si Boca hubiese tenido 3 mano a mano y agarraba los 3, y el Benfica llegaba 2 veces y metía los 2 goles, ¿qué teníamos diciendo? Tienen otra jerarquía, tienen más experiencia, se nota que juega en Europa. Bueno, fue al revés eso. Boca las que tuvo la metió, el Benfica no. Entonces, irse al entretiempo ganando 2-0, con esa superioridad de eficacia, era lo mejor que le podía pasar a Boca. Y bueno, faltando 5 minutos llega ese penal, que a ver, no lo vi todavía en el resumen, la vi en la pantalla. Yo creo que es penal, es un penal bastante estúpido porque Otamendi no iba a hacer mucho. Palacios llega tarde a la pelota, Otamendi se la anticipa y Palacios termina pateando a Otamendi. Entonces, evidentemente es penal. Tendría que haberla de vuelta de todas maneras. Cambia el penal por gol de Di María. Y ahí sí hay algo que no entendí. Yo voy a hablar de fútbol, no voy a hablar del arbitraje. Pero ¿cómo puede ser que en el primer tiempo mete el 2-1 a Di María después de un penal que cobran por el VAR? Y el árbitro adiciona 6 minutos. Para que se haga una idea, adiciona más en el primer tiempo que en el segundo tiempo. Insólito. 6 en el primer tiempo, 5 en el segundo tiempo. ¿Pero por qué digo que es insólito? Porque en el primer tiempo, el único momento en el cual el Benfica se sentía más que Boca fue después del gol de Di María. Inclusive el gol de Di María llega en un momento donde Boca tenía el partido medianamente controlado. Mete el 2-1 Di María, agrega 6 el árbitro, se jugó hasta los 8. Minutos 7:30 la tenía Benfica en la mitad de la cancha y seguía y dejaba una más. Pero de verdad lo digo, no entiendo qué carajo quiso meter el árbitro. Boca se va al entretiempo ganando 2-1, merecidamente. Hubo una lesión, a ver, Boca terminó saliendo al partido con Marchesín en el arco, Advíncula, Figal, Costa Blanco, Herrera, Bataglia, Zenón, Velasco, Palacios, Merentiel. Se la jugó Miguelo, con los jugadores que puso, por ejemplo, Figal de titular, Advíncula de 4, Herrera, puso a Velasco y puso a Palacios. Pero creo que y fue una buena lectura, sinceramente, por cómo se plantó Boca en el primer tiempo. Ander Herrera, que no jugó nada. Herrera, que a los 15 minutos se lesionó y entró en su lugar Belmonte. No pudo aportar casi nada Herrera desde lo futbolístico. Inclusive salió Herrera y Boca metió los 2 goles rápido. Pero bueno, Boca se fue al entretiempo ganando 2-1. Y en el segundo tiempo, creo que el comienzo del segundo tiempo, Boca quizá lo sufrió un poquito, los primeros 10-15 minutos, pero Boca estaba entendiendo cómo jugar el partido. Del minuto 60 al minuto 70 se jugó al fútbol 2 minutos nomás. Se tiraba Marchesín, falta Ayrton Costa. Boca lo fue llevando al Benfica a un terreno que le convenía. Un Benfica desesperado, que hacía faltas por la bronca que le daba al partido. Un Boca que estaba manejando el partido hasta que llega, bueno, los cambios de Russo. Los cambios de Russo a mí sinceramente no me terminaban de convencer. Por empezar, se gastó las 3 ventanas al minuto 66, porque en el primer tiempo salió Herrera y entró Belmonte, ahí se gastó una ventana, y en el segundo tiempo hizo un cambio, que fue Jiménez por Velasco, y a los 5 minutos otros 2 cambios. A falta de 25 minutos más el adicionado, Boca se quedó sin ventanas.
Es decir, no podía hacer más cambios. Eso la verdad que me llamó un poco la atención. El cambio Jiménez por Velasco para mí no fue lo mejor que pude haber hecho. El de Ceballos por Merentiel lo entiendo, porque a pesar de que Ceballos no ha ingresado bien hoy, la realidad es que Merentiel salió lesionado y Boca necesitaba un jugador rápido que pueda romper líneas y que pueda picar a la espalda de los laterales. La verdad que Ceballos es un jugador de esas características, a pesar de que no terminó jugando bien. Y el cambio de Alarcón por Palacios también, porque Palacios no venía jugando bien y Alarcón venía a darle más equilibrio a Boca en la mitad de la cancha. Ahora, el cambio de Velasco por Jiménez, yo a Velasco lo estaba viendo bien, estaba rápido, estaba jugando mejor que Palacios y mejor que Zenón, estaba preciso, estaba con ganas, y mete a Jiménez, que lo mandó de 9 solo, que sinceramente no sé si estaba al 100% de los físicos Jiménez para jugar hoy. Voy a explicar por qué digo esto, porque noté que entró y no presionaba como presionaban los otros, no le aportó Jiménez lo que le suele aportar a Boca. Todos sabemos que técnicamente Jiménez no es un superdotado, pero en Boca el tiempo que jugó lo ha hecho muy bien, presionando, metiendo huevos. La famosa frase de Jiménez nunca te deja a gamba. Hoy entró Jiménez y la verdad es que no le dio mucha Boca de lo futbolístico y tampoco desde la presión, que sí lo estaba ejerciendo muy bien Velasco. Entonces, ese cambio creo que a Boca le vino mal. La salida de Velasco por el ingreso de Jiménez, sale Merentiel, termina Jiménez como único 9 y faltando 15 minutos, Boca tenía que aguantar el partido. Ya ahí no hay mucho análisis para hacer. Va ganando 2-1, quedan 15 minutos. Tenés que aguantarlo. Boca se plantó con un 4-5-1. Fíjense que termina jugando Jiménez de 9 solo. Y 3 mediocampistas en la mitad de la cancha. Bataglia, que jugó un partidazo. Alarcón y Belmonte. Y 2 por las bandas, Zenón y Ceballos. Sinceramente creo que ahí, por más que no me terminó de convencer el cambio de Velasco por Jiménez, estaba bien plantado Boca. Un 4-5-1. A falta de 15 minutos. Llega un momento clave en el partido que es la expulsión de Belotti. Escenario ideal para Boca, porque Boca estaba leyendo bien el partido, estaba aguantándolo, un sombrerito al Alarcón, Benfica que estaba pegando patadas, que no estaba cómodo en el partido. Yo a Benfica lo noté nervioso en el segundo tiempo, porque tampoco generaba muchas jugadas claras que digamos. Llega la expulsión de Belotti, creo que ahí estaba en bandeja todo, la verdad. Vas ganando 2-1, tenés un jugador más, quedan 15 minutos, 10 minutos, y bueno, la pelota parada. La pelota parada que a Boca lo jodió durante mucho tiempo. Hace tiempo que a Boca le viene perjudicando mucho la pelota parada. Si te puede lastimar de pelota parada cualquier equipo de fútbol argentino, imagínate el Benfica, ¿no? Al fin y al cabo, el primer gol llega de un penal que es de un córner. El segundo gol es directamente de un córner. Gol de cabeza de Otamendi, empata el partido. Y cuando el Benfica empata el partido, la sensación fue de que perdimos una oportunidad única. Era difícil que Boca después vaya a ganarlo. Era difícil volver a estar en ventaja y era difícil tener un escenario mejor que el que teníamos. A pesar de eso, empatando 2-2 con un jugador más, siento que Boca tuvo un lapso de 5-7 minutos en el cual fue a buscarlo. Tuvo jugadas para poder lastimar al Benfica. Ninguna terminó de ser muy clara. Es decir, no es que Boca tuvo oportunidades claras para poder ponerse en ventaja, pero hemos visto a un Benfica plantado de la defensa, un Boca jugando con los centrales en la mitad de la cancha, laterales pasando el ataque. O lo ganaba Boca o quedábamos en empate. Y llega la expulsión de Figal. Creo que a Boca se le fue las manos el partido. En el gol de Otamendi, en la expulsión de Figal, una expulsión bastante estúpida inclusive. Creo que Russo se la jugó por Figal y Figal es algo raro porque, a ver, Figal es un jugador que no es de mi agrado. Ustedes saben que futbolísticamente a mí no me gusta para nada Figal y siento que fue muy irresponsable con la expulsión porque nos termina dejando con uno menos a falta de 5 minutos después de que Russo se la haya jugado por él. Pero si les soy honesto, no creo que haya jugado mal hoy Figal. Les soy completamente honesto. Creo que Figal estaba haciendo un buen partido. Y es una lástima, porque con la expulsión termina tirando toda la basura. Sinceramente, esa expulsión... A ver, no voy a decir que sin la expulsión Boca lo ganaba, pero sí es cierto que Boca estaba atacando en ese momento de la expulsión. Inclusive, fíjense que Figal, siendo defensor, esa patada la pega en 3/4 de cancha. Y después de la roja, el otro agrega 5 minutos. No hubo mucha jugada de los dos lados. Termina el partido en empate. Boca 2, Benfica 2. Y es un resultado que te deja un sabor amargo por cómo fue el partido. Reitero, en la previa del partido yo firmaba el empate. Voy a explicar por qué. Primer motivo, si Boca perdía hoy, estaba fuera del Mundial de Clubes. Entonces, ya perder hoy y que te deje sin posibilidad de soñar, aunque sea, era un garrón. Entonces, firmando el empate, ya te ahorrás quedarte fuera del Mundial de Clubes hoy. Segundo, teníamos en Puerto un gran equipo. Hoy nos dimos cuenta que técnicamente hay jugadores del Benfica que juegan otra cosa. Di María jugó muy bien, e inclusive tuvo jugadas Benfica que fueron muy buenas, pero
la actitud de Boca y los huevos de Boca hicieron que el fútbol de Benfica no brille mucho, a pesar de tener un gran equipo. Y también por un tema de que, como le digo, de frente estaba Benfica, un equipo que en los papeles es superior a nosotros, pero en la cancha eso no se vio. Entonces en la previa se firmaba el empate y ahí es sacar la calculadora, ¿no? ¿Por qué firmábamos el empate en la previa? Porque te dejaba con chances. ¿Cuáles son las chances? A ver, si seguimos la lógica, vamos a seguir una línea lógica, ambos le vamos a ganar a Auckland City y ambos vamos a perder con el Bayern Múnich. Vamos a imaginar ese escenario. Bueno, ya dependerá de por cuántos goles pierde cada uno y por cuántos goles gana cada uno. Después puede pasar que el Benfica empate con el Bayern y nos deje eliminado. Puede pasar que Boca saque un empate milagroso con el Bayern ahora unos días y el empate con el Bayern a Boca es como una victoria, porque empatando con el Bayern, medio que si le ganás a Auckland ya está, a no ser que el Benfica después le gane al Bayern, cosa que no creo. Entonces, no, inclusive si el Benfica, si empatás con el Bayern ya estás, porque si después el Benfica le gana al Bayern, el Bayern quedaría con menos puntos que nosotros. O sea, si Boca empata con el Bayern, están octavos. El tema es que si Boca ganaba hoy, ya está. Si Boca ganaba hoy y perdía 40-0 con el Bayern, no pasaba nada, porque dependía de sí mismo. Por eso el dolor, ¿no? Pero, como les digo, hay que ver por cuántos goles pierde Boca si es que pierde con el Bayern. Hay que ver por cuántos goles le gana Auckland City y a sacar la calculadora. Yo creo que, ¿qué es lo positivo del empate? Llegar con vida a Nashville. El tercer partido Boca juega con Auckland City en Nashville. Ir a ese partido sabiendo que podemos clasificar. Después si quedamos afuera, si no dan las cuentas. Nos tocó un grupo muy complicado. Siendo Bombo 3 nos tocaron Benfica y Bayern Múnich. Pero por lo menos llegamos con vida. No hacer un papelón en el debut. La verdad que no lo hicimos. Inclusive creo que, vuelvo a repetirlo, ahora voy a hacer el 1 por 1. Pero sinceramente creo que se vio un buen Boca hoy. Yo quisiera que Boca jugara así todos los partidos. Hoy se vio un Boca aguerrido. Un Boca que salió a la cancha a representar al hincha. Un Boca que puso huevos, que fue a todas las divididas. Que dejó la vida en el partido de hoy. Después, de lo futbolístico, hubo errores como siempre. Pero eso es otro debate. A mí me molesta cuando los jugadores no dejan todo. Y hoy dejaron todo, en la realidad. Y bueno, como le decía, el empate se firmaba en la previa. Por cómo se dio el partido, es una tristeza, la verdad. Es una tristeza porque Boca demostró que podía. Boca demostró dentro de la cancha que podría haber ganado. Y también es una tristeza por la cantidad de gente que vino. Hoy yo estuve en el estadio y doy fe que cada un hincha del Benfica, 50 hinchas de Boca. Literal. No existió el Benfica hoy en todo el partido. Fue una fiesta total. Y si hubiese ganado Boca, no me quiero imaginar lo que hubiese sido. Pero bueno, nada. Una lástima. Voy a hacer el 1 por 1. A ver, en el arco estuvo el señor Marchesín. ¿Qué hablar de Marchesín? En el primer gol, la verdad es que no se le puede decir nada porque fue de penal. Di María lo esperó mucho. Cuando Marchesín eligió su lado, Di María la colocó al otro palo. Y en el segundo gol, creo que es más culpa de la defensa que de él. Porque Otamendi termina cabeceando solo. Marchesín es cierto que no sale a cortar, pero no era un córner como para salir a cortar. Sí es cierto que tuvo un error puntual que fue minuto 75, que no sé qué carajo quiso hacer, pero fue al córner a rechazarla y después quiso amagar y la quiso hacer rebotar y fue córner para Benfica. Creo que se excedió de confianza en esa jugada. Pero el segundo gol, vi algunos que decían que Marchesín no te salva nunca. Yo no sé cuánta culpa es del segundo gol y sí sé que tuvo atajadas importantes. A mí Marchesín es un arquero que me gusta, pero bueno, no lo responsabilizo de los goles. Tampoco creo que haya tenido un partidazo, sinceramente. Vamos a la defensa. Advíncula de 4. A ver, la titularidad de Advíncula creo que fue una decisión de Miguel Ángel Russo, se podría decir jugada. Fue su primera decisión jugada de que es técnico de Boca. A ver, fue su primer partido, ¿no? Pero me refiero a que Russo vino a dirigir a Boca y primer partido con el Benfica Mundial de Clubes, jodido, tuvo muchas decisiones importantes. Creo, sinceramente, que el partido de Advíncula no fue bueno, que digamos. Sinceramente no noté un gran partido de Advíncula hoy, en lo personal. Habría que ver si Russo le da la oportunidad a Blondel para jugar el próximo partido, que estuvo hace poco en la selección de Suiza. Como siempre digo, el sector derecho de Boca de la línea defensiva fue el puesto más flojo de Boca en este 2025. Fue cambiando de jugador en jugador. Hoy le tocó a Advíncula. Miguel fue por la experiencia, porque Advíncula es jugador de selección y hace mucho tiempo que está en Boca. Yo no noté un gran partido de él, sinceramente, no le voy a mentir. No creo que haya tenido un gran partido hoy. Después, si vamos a la dupla central, a mí el partido de Figal me estaba gustando. Con la roja, lamentablemente, se fue toda la mierda. Y el partido de Ayrton Costa, impresionante. Impresionante el partido que jugó Ayrton Costa. Menos mal que dieron la visa. Y bien Russo poniéndolo.
Bien Russo poniéndolo, porque también se la jugó por él y la verdad es que el partido de Ayrton Costa hoy fue extraordinario. El 9 de Benfica, Pavlidis se llama, el que le metió 3 goles al Barça, no tocó una pelota. Velotti le tuvo que pegar una patada acá para poder pararlo. Algunos dirán que en el segundo gol pierde él la marca. Puede ser, pero fue tan extraordinario su partido que no me puedo quedar con eso. Anticipó, recuperó, jugó. Yo desde la cancha tenía la sensación de que faltando 20 minutos no podía más Ayrton Costa. Y no podía salir tampoco, a pesar de que estaba rojo en el banco, porque Boca había ocupado todas las ventanas. Entonces, 20 minutos jugando donde parecía que no daba más de lo físico y también dejando la vida, corriendo, pegando cuando había que pegar. La única patada que pegó, o mejor dicho, la única patada con la que le sacaron amarilla, fue en un momento en el cual Boca la estaba pasando mal y cortó un ataque. Hasta en eso fue medido Ayrton Costa. Me gustó mucho su partido. Para mí, muchos dicen que fue la figura del partido. Para mí no fue la figura del partido. Para mí fue el segundo mejor jugador de Boca hoy. Pero gran partido de Ayrton hoy. Y lo mismo tengo para decir de lateral izquierdo. Lo mejor de Blanco hoy fue con la confianza que pasó el ataque. Pasaba el ataque y es algo raro lo de Lautaro Blanco. Porque Blanco es un 3 que a mí me gusta mucho. Lo pido siempre para que sea titular. Me parece mejor que Sarachi y bastante mejor que Fabra. Ahora bien, Blanco es un jugador que muchas veces, en la Bombonera lo veo jugar contra cualquier equipo del fútbol argentino, y muchas veces opta por hacerla fácil. O va hasta el fondo y tira el centro, o juega para atrás. Pero juega mucho para atrás Blanco. Y hoy, boludo, jugó con una confianza. Se la daban, encaraba, gambeteaba, tiraba caños. El partido de Blanco hoy fue extraordinario. En ataque y en defensa, Fue un muy buen partido de Blanco hoy. Recontra importante en el primer gol. Una jugada que la inventa él. La verdad que creo que en la parte defensiva de Boca, el 3 y el 6 fueron los que más se destacaron. Si vamos a lo que fue la mitad de la cancha, arranco con Ander Herrera. Es un tema lo de este chico, Qué temita lo de Ander, che. Es un tema porque yo no puedo dudar de la técnica que tiene. Lo poco que jugó en Boca y lo poco que lo vi en Europa, e inclusive jugó en el PSG, en United, en Athletic Club Bilbao, la verdad es que es un mediocampista con mucha técnica, con mucha claridad, más que nada. No suele errar pases, pero en Boca se lesiona cada 2x3. Hoy fue titular y se lesionó en los 15 minutos. Yo sé que él no elige lesionarse, pero evidentemente Ander Herrera vino a Boca no estando al 100% de lo físico, porque está hace 6 meses y lamentablemente no ha podido jugar con regularidad. Lo poco que jugó lo ha hecho bien, es cierto, pero Ander Herrera hoy hubiese sido clave y lamentablemente se lesionó en los 15 minutos. Después jugó Rodrigo Bataglia de 5, que esto es lo que quería decir y me lo quería guardar. Es lo que yo pienso, lo que voy a decir ahora. Es la sensación que me dio a mí desde la cancha y la confianza que me dio a mí viendo el partido con todos los hinchas de Boca. Para mí fue el mejor jugador de la cancha, Rodrigo Bataglia. Para mí fue directamente la figura del partido. Impresionante su partido. Por favor, Miguelo, no lo pongas nunca de defensor central. Porque Bataglia jugó durante 6 meses en Boca de 2. Y si bien no lo hacía tan mal, y si bien yo nunca lo critiqué por un tema de que es un refuerzo de jerarquía Bataglia. Viene a jugar una final de Libertadores, jugó en Europa, es un buen jugador, juega regularmente. No estaba marcando la diferencia que debería marcar un jugador como él. Por lo menos en lo personal a mí me generó mucha expectativa su llegada a Boca. Y estos 6 meses no estaba marcando mucho la diferencia. Primer partido que juega de 5, un fenómeno. Un fenómeno. Primero metió un gol. Ya con eso, ya de por sí, determinante en el resultado. Pero lo que defendió y con la claridad que jugó Rodrigo Bataglia en el partido de hoy, le dio un equilibrio a Boca en la mitad de la cancha, que durante todo el partido le vino muy bien. Inclusive desde Rodrigo Bataglia se explica también en buen nivel de otros jugadores, porque Bataglia fue muy importante para el juego de Boca hoy. Por eso creo que fue la figura del partido. Porque más allá de las intervenciones positivas que tuvo, creo que le dio una claridad al juego que hace mucho tiempo Boca no tenía. Y yo creo que hubiese intentado con un doble 5 capaz Rodrigo Bataglia y Milton Delgado, porque fíjense que se lesionó en Herrera y entró Belmonte. Que le voy a ser sincero, no me disgustó el partido de Belmonte, A mí me gustó cómo entró Belmonte, de verdad se los digo. Pero habría que probar si Bataglia rinde con Delgado al lado o si se siente más cómodo jugando de 5 solo. Pero Rodrigo Bataglia es jerarquía, es experiencia y es un gran jugador de fútbol. Y hoy lo demostró, porque hoy hay que demostrarlo. Me gustó mucho el partido de él, sinceramente. Me gustó mucho y creo que quedó demostrado que tiene que jugar de 5. No quiero pensar a futuro, quiero pensar a corto plazo. Pero si viene Paredes va a ser un quilombo. Porque hay que ver si Boca juega con doble 5 o si termina jugando Bataglia de central con una línea de 3 como juega en el Mineiro. Pero bueno,
Después, me gustó mucho el partido de Batalla, eso quería recalcarlo. Para mí la figura del partido. Después jugó el señor Palacios. A ver, creo que Boca se paró muy bien defensivamente. Y Palacios, a diferencia de otros partidos, colaboró mucho en el retroceso y en la marca. Algo que no suele hacer un jugador de sus características. De todas maneras, no me gustó el partido de Palacios. Lo noté por momentos intrascendente en el juego. Como que no termina de sentirse cómodo en el partido. Fíjense que sus intervenciones no te suelen cambiar el partido. Y además de eso, bueno, le termina dando vida al Benfica. Igual voy a serle sincero, si bien es un penal que duele mucho porque íbamos ganando 2-0 y nos íbamos en el entretiempo ganando, siento que también es un penal de mucha mala leche. La quiso rechazar y justo puso el Pío Otamendi. Para un jugador de ataque es muy difícil medirse en esa circunstancia. Pero no me terminó convenciendo el partido de Palacios hoy, si les soy completamente honesto. Sí me gustó el partido de Alan Velasco. Que no voy a decir que Alan Velasco fue la figura del partido, que brilló. Pero hoy noté un Velasco distinto, participativo, intentando afuera del área, moviéndose para todos lados. No entiendo por qué salió tan pronto. De verdad, no entiendo por qué salió al minuto 55 por Jiménez. No, creo que fue el único cambio malo capaz que hizo Miguelo en el momento. Porque algunos me dirán, no, el cambio de Ceballos también fue malo. Pero porque entró mal. Hoy Ceballos entró y jugó mal. Pero en el momento estuvo bien el cambio, boludo. Tenés a Jiménez de 9, sale Merentiel. ¿A quién pone? Pongo a Ceballos por la banda y a una línea de 5 en la mitad de la cancha. No estuvo mal de la lectura del partido para mí. Pero bueno, después es cierto que no terminó rindiendo. Ahora, el cambio de Velasco por Jiménez sí estuvo mal desde el momento que se hizo. Después jugó Kevin Zenón. No me terminó tampoco de cerrar el partido de Kevin. Siento que a Zenón le falta más, ¿cómo se puede decir? Más determinación a la hora de la finalización de la jugada, se va a jugar en esa posición. Porque Zenón es un mediocampista reconvertido. Ha jugado pegado a la banda, ha jugado poquito de extremo. Con Gago arrancó a jugar en una especie de mediocampista interno. Y hoy jugó un poco de todo. Colabora mucho en defensa, tiene retroceso. Está siempre bien ubicado. Pero a la hora de atacar y a la hora de marcar la diferencia, creo que le falta algo. Le falta o patear al arco o asistir. Pero no termina siendo ninguna de las dos. Y creo que hoy a Boca le hubiese venido bien capaz finalizar un poco más esas jugadas. Pero no me disgustó tampoco el partido de Zenón hoy, sinceramente. No creo que salga el equipo titular. Y después jugó, bueno, Merentiel. Miguel querido, qué partido que jugaste hoy. Gran partido de la bestia hoy. Metió el 1-0. Jugó un partido en el cual los defensores del Benfica la pasaron mal con su presencia. Corrió y metió como un animal. Presionó a más no poder. Merentiel es el mejor delantero que tiene Boca. Eso no hay dudas. No hay dudas de eso. Y hoy lo volvió a demostrar. Creo que Miguel Merentiel es un jugador que hace tiempo viene demostrando, desde que llegó que Merentiel en Boca estuvo a la altura, pero sigue demostrando que está a la altura. Y en este año, Merentiel, en un lapso de 4 o 5 fechas, para colmo, momento en el cual Boca ya había quedado afuera con Alianza Lima, es decir que Boca jugaba una vez a la semana, fue suplente. En un Boca que juega con 2 delanteros centros a la vez. Una racha de partidos que Boca jugó con Cavani y Milton Jiménez titulares. Merentiel estando al 100%. No dijo nada, cerró el culo, se siguió entrenando, entraba y dejaba la vida, metía goles, le metió el cuarto de Defensa de Justicia corriéndose toda la cancha. Y eso es lo que tiene que pasar en Boca. Ese es el ejemplo que tienen que seguir los jugadores. Para algo fue el capitán hoy. Y hoy la vida le da la oportunidad de ser titular en el Mundial de Clubes, siendo él el único 9, mete el gol, deja la vida de vuelta. Merentiel es un jugador en el cual muchos deberían aprender de él, dentro y fuera de la cancha. Sinceramente, y hoy volvió a estar a la altura. Es que además de todo eso no te deja gama los partidos importantes. Así que creo que fue un gran partido de él y también se sufrió mucho su ausencia. Cuando termina saliendo Merentiel, Boca perdió todo el peso en ataque. Es la realidad. Porque con Ceballos no terminó de marcar la diferencia. Jiménez, para mí hoy no entró bien. Creo que con Merentiel y con Velasco Boca pudo generar peligro y sin ellos le costó mucho. Y bueno, después, con respecto a los cambios, entró Williams Alarcón. Qué bien que entró Alarcón, boludo. Alarcón va a terminar siendo titular en Boca. Yo lo vengo diciendo hace tiempo. Alarcón es un jugador que a mí me gusta mucho. Tiene un sombrerito que me hizo acordar a Iniesta. Entró en un momento en el cual Boca tenía que tener el dominio del partido. Tenía que calmar las aguas. Tenía que aguantar la pelota. Tenía que hacer tiempo a su manera.
Y creo que lo entendió bien Alarcón eso. Lamentablemente el gol y la expulsión de Figal nos terminan perjudicando, obviamente a él también, pero me gustó el ingreso de Alarcón, sinceramente. Después entró el Toto Belmonte, que a mí también me gustó el partido del Belmonte. Belmonte no te va a tirar el sombrerito que tiró Alarcón, pero te va a correr toda la cancha y va a meter huevos que en un partido como el de hoy hacía falta. Reitero, no me pareció mal el ingreso de Belmonte. Me pareció inclusive bueno. Después entró, Jiménez, que a mí no me gustó su ingreso, sinceramente. Y aparte, siento que entró muy, muy temprano. Entró en minutos 58 Jiménez. Una vida faltaba todavía. Y entró después Ceballos, que tampoco creo que fue bueno su ingreso. Que si bien yo quería que entre, también le faltó finalización. Boca en la última media hora llegaba, pero no pateaba, no generaba nada, lamentablemente. Y bueno, nada. Tema ruso, creo que planteó bien el partido. Sacando el cambio de Jiménez, para mí son los cambios correctos. Y le dio orden y equilibrio a un equipo que estaba perdido. Es la realidad. Boca, por primera vez en el año, termina estando a la altura en un partido importante. Y algunos me dirán, pero no ganaron. Pero yo hablo de lo que se vio en la cancha. Ni en los dos partidos con Alianza Lima, ni en el partido con Racing en el Cilindro que perdimos 2-0, ni en el partido con River que perdimos 2-1, ni en el partido con Independiente que perdimos 1-0, ni en el partido con Lanús que pasamos por penales. Boca representó al hincha en este año para mí. Desde lo actitudinal, desde lo futbolístico, todos los partidos importantes que se han jugado este año, no estuvo a la altura Boca para mí. Hoy sí lo estuvo. Hoy sí lo estuvo. Y eso es motivo de decir que Boca jugó un gran partido. Boca demostró que puede estar a la altura de estos partidos y puede competir al máximo. Y por detalle del fútbol, lamentablemente, no se nos da. Algunos dirán que el gol de Otamendi, que este lo marcó bien, que este lo marcó mal. El penal que hacemos. Hicimos todo para ganarlo, la verdad. Y bueno, el fútbol es así. Pero no hay que ser resultadista al 100%. Porque si Boca hoy ganaba 2-1, estaríamos diciendo locura la actitud de los jugadores. Bueno, la actitud de los jugadores fue la misma, ganando o empatando. Yo quisiera que Boca juegue siempre así. Quisiera que Boca no sobra ningún partido, que no juegue en puntita de pie, que deje la vida en cada día. Yo entiendo que no es lo mismo jugar contra Benfica en un Mundial de Clubes en Miami con 50.000 bosteros que en la Bombonera local con Central Córdoba. Pero a la vez creo que hoy los jugadores le dieron al hincha un partido acorde a lo que es la camiseta de Boca. Hubiese sido hermoso ganar, nadie lo puede negar. Pero bueno, si empatan con el Bayern estamos en octavos. Si pierden con el Bayern que sea por la mínima. Y métanle 10 a Auckland City. Y les soy sincero, yo creo que... A ver, vamos a suponer que perdemos con el Bayern 2-0. Y el Benfica le gana 4-0 a Auckland City. Yo creo que lo que tiene que suceder ahí es rezarle al Bayern y que le gane al Benfica, porque estos hijos de puta son capaces de arreglar el empate. Que quede Bayern 7, Benfica 5. Y aunque ganemos 80-0, quedarnos afuera. Pero bueno, vamos a confiar en que el Bayern va a ganarle al Benfica. Va a ganarle y ponerle 10 millones de dólares a los pibes de Auckland City, boludo. Hay 4 que trabajan de otra cosa. Los demás son semiprofesionales. Ya están afuera del Mundial. Dejate hacer 10 goles y que Boca pase por diferencia de gol. Que el Bayern le gane al Benfica como corresponde y que Boca le gane 10-0 a Auckland City y pase por diferencia de gol. Eso es lo que tiene que suceder en un mundo completamente normal. Pero bueno, antes tenemos que perder por la mínima con el Bayern. Primero lo primero. Y si llegamos a empatar con el Bayern, ay, qué lindo que sería, boludo. A ver, no quiero ser pesimista. Ojalá que empatemos con el Bayern. No, si le ganamos directamente, me tatúo en la frente Boca Juniors. Pero yo creo que la mejor manera, entre comillas, de empatar con el Bayern Múnich es haciendo un partido con 2 líneas de 4 o directamente una línea de 4, una línea de 5, un bloque bajo, defenderse bien y aguantar el partido. Ahora bien, no creo que este Boca esté preparado para jugar de esa manera. Tengo la sensación de que si Boca va de arranca a meterse atrás, llega al entretiempo 2-3 goles abajo. Entonces, este equipo no está diseñado para defenderse. No es un equipo que se potencia defensivamente hablando. Y no creo que Boca se meta atrás por ese motivo. Y si le juega de igual a igual, o si lo vas a buscar, pero alternando subidas y bajadas, como hiciste hoy con el Benfica, ¿y quién te dice? No lo sabemos, la verdad. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con el Bayern. Pero qué lástima no haber ganado hoy. La verdad, cierro con esto. Como dije al principio del video, en la previa firmaba el empate, pero me fui con una bronca de la cancha, boludo. Con una bronca me fui. Pero bueno, el fútbol es así. El fútbol y sus cosas.